Una vez más y oficialmente le damos la bienvenida a todos, a todas y a todes. Les pedimos que se acerquen a todos nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo, personas jubiladas y comunidad en general que nos visitan. Gracias por estar acá. La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz les da la bienvenida oficialmente a su evento Conferencia Magistral 2022-2023. La Paz, nuestro unicornio perdido, justamente va a ser dictada por el doctor Carlos Severino, pero para ello nos antecede unos mensajes de apertura. Soy Van Jessica Rasquillo, estudiante graduada, asistente actual de la cátedra, y en apoyo con nuestra coordinadora, doctora Anita Judkins Oliveres, que estará con nosotros en breve. Iniciamos con un mensaje del doctor Federico Mayor Zaragoza, actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, constituida en el año 2000 con el objetivo de fortalecer y promover la cultura de paz. Así también pasado director general de la UNESCO, gestor de la iniciativa de Cátedras UNESCO, que recientemente celebraron su 30 aniversario y de la cual nuestra cátedra es parte. Así que estamos listos para poder ver el vídeo del doctor Federico Mayor Zaragoza. Me complace muchísimo asociarme a esta importante conferencia que el profesor Carlos Severino Valdez de la Universidad de Puerto Rico va a impartir sobre educación, sobre paz, sobre este binomio que es esencial hoy más que nunca, porque es más apremiante que nunca, porque hay ya situaciones previsiblemente irreversibles. Son amenazas que nunca había existido en el panorama de la humanidad. Y de momento, después de tanto tiempo que hemos estado diciendo que cuidado, que no puede ser, que el medio ambiente, ojo, que estamos pasando los límites de la justicia a escala internacional, ojo, que solo la democracia puede, ojo, ningún caso. Ahora que es tan apremiante la paz en la tierra, pero también paz con la tierra, ahora tenemos que tener efectivamente todos los dispositivos preparados para garantizar la paz. Y la paz es la palabra, la paz no es la fuerza, la paz no es la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón. Y tenemos que intervenir, y tenemos que ser nosotros los pueblos, como dice el principio inspirador de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Hay que reconocer que todo el dispositivo de las Naciones Unidas, con el acompañamiento feliz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue un diseño fantástico del presidente Roosevelt en aquel momento, finalizada aquella guerra horrible, la Segunda Guerra Mundial. Era un momento extraordinario para decir sí, paz en la tierra, pero paz también con la tierra. Ya ven lo que pasó. Lo que pasó es lo mismo que ha pasado ahora recientemente con el caso de Europa. Y es que aquel gran diseño democrático se inhabilitó con los 5 vetos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hace muy poco, estaba al menos la esperanza de que fuera la Unión Europea, que cuantitativamente es poca cosa, pero cualitativamente es muy importante. Y era el momento de decir, bueno, pues ahora, sí, ahora ya ha llegado el momento de nosotros los pueblos, porque hemos reconocido la igual dignidad de todos los seres humanos.
Ya no hay discriminación por razón de género, ni por razón de sensibilidad sexual, ni por razón de ideología, ni por razón... Ya no. Ya tenemos en estos momentos el reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y que todos pueden pensar y que todos pueden anticiparse y que todos pueden innovar y que todos pueden imaginar y que todos pueden crear. Cada ser humano único es un creador y esta es nuestra esperanza. Podemos inventar el futuro. Esta es nuestra esperanza. Es decir, hasta ahora las cosas han sido así. Hasta ahora no nos podíamos expresar, hasta ahora no nos podíamos participar. Hasta ahora todo era siempre el poder absoluto masculino. Ahora ya podemos expresarnos. Por eso, ahora esta conferencia, esta red, que es muy importante, es lo que yo quería destacar en estas palabras iniciales, esta red de cátedras UNESCO, cátedras sobre educación y paz. Esta red en América Latina y el Caribe puede ser algo fantástico, como promotor, como movilizador de nosotros los pueblos, como movilizador de esta nueva etapa. No se trata de un cambio de época, se trata de un cambio de vida. Nosotros tenemos que adaptarnos a estas situaciones y decir, hasta ahora no lo podíamos hacer porque había un dominio solo de un poder absoluto y después los demás pues no tenían la posibilidad ni de conocer lo que acontecía más allá de su entorno inmediato, no tenían la posibilidad de participar. Ahora ya podemos, ahora ya debemos. Es por eso que yo le decía a la profesora Mailene Coto Andino, yo le decía, qué bien que se promueva todo esto, qué bien que se movilicen, que ya no seamos más espectadores, ya está bien de ser espectadores, seamos actores de nuestro destino. No puede ser que estas plataformas inmensas de poder mediático, esta capacidad plutocrática de estos momentos, que no nos deja poner en práctica esta educación que preconiza precisamente la UNESCO. La UNESCO no habla de capacitación, la UNESCO habla de educación. Y educación, dice su artículo primero, es formar a seres libres y responsables. Esto es lo que tenemos que hacer, libres y responsables. Tenemos que ser responsables, sobre todo ante las generaciones venideras. Por eso yo encuentro que es muy importante recordar esta primera frase de la Carta de las Naciones Unidas sobre nuestros descendientes, sobre nuestros hijos, nietos, bisnietos, para decirles, no os preocupéis, vamos a actuar como debemos. Por primera vez vamos a actuar con un multilateralismo democrático. Vamos a decir que ya no queremos más vetos, ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea. ¡Qué vergüenza que con la unanimidad se haya acabado la Unión Europea! Porque, claro, la antítesis de la democracia es la unanimidad. Queridos amigos, ha llegado el momento, por tanto, de un gran cambio, de este gran cambio que Stefan Hessel nos decía, sí, ha llegado el momento de indignarnos, de reaccionar, pero al mismo tiempo de implicarnos. Ha llegado el momento, por tanto, no de ser espectadores, sino de ser actores. Ha llegado el momento de atrevernos a saber y de saber atrevernos al mismo tiempo. Yo por eso quiero también recordar con afecto, y recuerdo muy bien a la profesora Anita Yudkin de la Universidad de Puerto Rico, porque recuerdo muy bien aquellos momentos en que decíamos lo que interesa son las redes de educación superior que puedan movilizar a los ciudadanos.
hicimos una cumbre de la Tierra, una segunda cumbre de la Tierra. No ha habido manera hasta ahora. Ahora ha llegado el momento de esta gran movilización de la mano tendida en lugar de la mano alzada y de la palabra en lugar de la fuerza. Saber atrevernos y atrevernos a saber. Nos invita el doctor Federico Mayor Zaragoza. Y continuamos en los mensajes de apertura con la doctora Carmen Ruiz Fischler, representante de la oficina de la rectora. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Estimadas y estimados estudiantes, profesoras y profesores y público en general, muy buenas tardes. A nombre de nuestra rectora, doctora Angélica Varela Llavona, les doy la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral 2022-23. La Paz, nuestro unicornio perdido, organizada por la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, que esta tarde tiene como anfitrión a nuestro recinto. Desde su creación en el 1996, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz es un espacio académico que tiene como objetivo principal promover la educación y la investigación en torno a la cultura de la paz y la no violencia en nuestra sociedad. Desde entonces ha sido un referente en la promoción de la cultura de paz a nivel nacional e internacional. Con la celebración de esta conferencia magistral, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz continúa su compromiso de promover la educación, la investigación y la difusión de información en torno a la construcción de la paz en nuestra sociedad. Para el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es un honor ser sede de esta conferencia enmarcada en la celebración del aniversario 120 de la universidad y de este recinto. Más aún, cuando el conferenciante de este año, el doctor Carlos Severino Valdés, es un ex-rector de nuestro recinto y un destacado catedrático del Departamento de Geografía de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Estamos seguros de con su amplia experiencia en temas relacionados con la geografía, la historia, la geoestrategia, la sociedad, el ambiente, el urbanismo, la economía y la globalización, su disertación nos ofrecerá una oportunidad única para profundizar en el estudio y comprensión de temas apremiantes en la creación de una cultura de paz y armonía alrededor de todo el mundo, en lo que los conflictos cada día tengan menos cabida. Bienvenidos nuevamente y que sea una experiencia muy edificante. Gracias. Con ustedes, para culminar esta fase de los mensajes de apertura, nuestra coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la doctora Anita Judkins Oliveres. Muchas gracias, Banges. Buenas tardes a todas, todos, todes, los presentes en la sala y a quienes nos acompañan de manera virtual en esta conferencia magistral 2022-2023 de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos a la doctora Carmen Ruiz Fischler el saludo brindado en representación de la rectora Angélica Varela Llavona. Reconocemos la presencia del decano asociado Héctor Aponte en representación de la decana Grace Carro de la Facultad de Educación, también del licenciado Antonio García Padilla, expresidente de la Universidad de Puerto Rico. Por ahí me imagino que va a llegar el doctor Carlos Sánchez, que quiero adelantar, decano de esta facultad, que le agradecemos, ¿no?, el uso de las facilidades y el apoyo del personal técnico que ha hecho posible que hoy nos encontremos y transmitamos desde este anfiteatro. Saludo, por supuesto, a muchos queridos colegas
profesores, algunos jubilados, compañeros del Senado académico también de muchos años y por supuesto a nuestros estudiantes y estudiantes que están aquí en la sala y que también se conectan por el medio virtual. Un placer, de verdad, que estén aquí y tratando, ¿no?, pospandemia de que volvamos a ocupar los espacios universitarios para encontrarnos en conferencias como la que hoy vamos a presenciar. Pues la conferencia magistral La Paz, nuestro unicornio perdido, del doctor Carlos Severino Valdés, trae a nuestra atención amenazas y retos muy actuales para la paz, desde una mirada histórica de la geografía y la geopolítica. Se une esta conferencia a aquellas dictadas en años pasados que han aportado al estudio y comprensión de la paz en contraposición a la guerra, el militarismo y la destrucción ambiental. Como bien sabemos, la construcción de la paz requiere mucho más que la ausencia de guerra, aunque ciertamente podríamos abogar por la reducción de conflictos armados que han proliferado y se han recrudecido en las pasadas décadas. La conferencia del doctor Severino nos acerca a comprender mejor algunas influencias geopolíticas centrales a este recrudecimiento. No obstante, generar las condiciones de equidad, bienestar y justicia necesarias para una cultura de paz cimentada en los derechos humanos es un proyecto inconcluso, como bien señaló Federico Mayor Zaragoza, y que vemos alejarse ante las múltiples formas de dominación, exclusión y marginación de la actualidad. A punto que recientemente me doy cuenta que próximamente el 1 de mayo de 2023 se cumplirán 20 años de la salida de la Marina de Guerra de la isla de Vieques. Recuerdo que el doctor Severino fungió como comisionado especial de Vieques y Culebra por varios años. Es un aniversario que debemos conmemorar, pero que ciertamente no podemos celebrar, pues la tan luchada desmilitarización de la isla Nena no ha sido acompañada por el desarrollo sustentable, ni la justicia económica ni ambiental para nuestros hermanos y hermanas viequenses. Reconocemos hoy con esta conferencia magistral las aportaciones del doctor Carlos Severino al estudio de temas importantes vinculados al pensar global desde nuestro archipiélago puertorriqueño y región caribeña y latinoamericana. También su compromiso de compartir ese conocimiento e ideas en la Universidad de Puerto Rico a través de muchos medios de comunicación y también espacios comunitarios. Como siempre, agradezco al grupo de profesores, estudiantes y personal no docente que componen el equipo directivo de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz por todo el esfuerzo compartido que ha hecho posible que este proyecto universitario continúe y haya durado hasta ahora por los pasados 26 años. Le pido a estos integrantes del equipo directivo que por favor se pongan de pie. Compañeros, compañeras, aunque tengas la computadora, Fabián. De verdad, muchas gracias. Y así, ¿verdad?, reconocerles de esta manera, aunque obviamente por motivos de tiempo no puedo nombrarlos a todos y todas. Finalmente, gracias a ustedes nuevamente por estar aquí y acompañarnos a escuchar la conferencia La Paz, nuestro unicornio perdido, a cargo del doctor Carlos Severino Valdés. Enhorabuena. Para compartir la semblanza nos acompaña el doctor José Luis Méndez, catedrático jubilado de la Facultad de Ciencias Sociales y también miembro activo de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, a quien le invitamos a pasar. Buenas tardes y saludos a todos los presentes. Para la Cátedra UNESCO, Universidad de Puerto Rico, de Educación para la Paz, es un honor y un privilegio tener como conferenciante magistral al distinguido intelectual puertorriqueño Carlos Severino Valdés. El doctor Severino Valdés hizo sus estudios preuniversitarios en las escuelas públicas de Santurce y su bachillerato en arte
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en donde luego fue profesor, director del Departamento de Geografía y decano. Posteriormente, también fue rector del recinto de Río Piedra. Luego de concluir su bachillerato, el profesor Severino obtuvo una beca de la Unión Internacional de Estudiantes que le permitió aprender el idioma alemán en el Instituto Herder de la Universidad de Leipzig y posteriormente hacer su maestría y su doctorado con honores en la Universidad de Berlín. A su regreso a Puerto Rico, además de las posiciones de dirección que ocupó en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales y en el recinto de Río Piedra, el doctor Severino se destacó como comisionado especial para el desarrollo sustentable de las islas municipios de Vieques y Culebra durante la administración del gobernador Alejandro García Padilla. También se destacó por la producción de 10 libros. Pero más que su impresionante historial profesional e intelectual, la razón por la cual hemos seleccionado al doctor Severino como conferenciante magistral de nuestra cátedra es por su extraordinario desempeño a través de la radio, la televisión y la prensa como educador de la sociedad puertorriqueña. En efecto, el doctor Severino ha sacado su cátedra de las 4 paredes del salón de clase y ha estado orientando a nuestro pueblo sobre todo lo que ocurre actualmente en el mundo desde una perspectiva seria y científico-social que debe ser un ejemplo a seguir por todos los intelectuales de nuestro país y que ha sido un regalo excepcional para toda la sociedad puertorriqueña. Desde esa perspectiva es que lo vamos a escuchar esta tarde y que lo invito a que pase a tomar el micrófono. Adelante. Gracias al profesor Méndez por la presentación, por la semblanza. Gracias a la cátedra. Me siento profundamente privilegiado de ser parte de un conglomerado de personas que han pasado durante el tiempo que esta cátedra ha estado en el ejercicio de llevar el mensaje de la paz. Yo quiero decir también que el haber seleccionado al profesor Pinchi Méndez, que es un gran intelectual, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales, tampoco es casual. En agosto de este año, a mí me parece que fue ayer, honestamente, pero en agosto de este año se cumplen 30 años del momento en el cual, en algo de junio-julio, recibí una carta de la Universidad de Puerto Rico. En ese tiempo yo vivía en Berlín y que me decía que pues, me invitaba a ser profesor en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Así que aquello fue un hecho estremecedor para mí, un gran privilegio de poder ingresar así, y el profesor Méndez fue la persona que me contrató. Así que lo responsable. Así que gracias a él, ¿verdad? Y a mis colegas en el Departamento de Geografía que me permitieron ya pues hacer una carrera que, como digo yo, me siento que fue ayer. No pienso que han pasado tantos años, bueno, pero es así. Tengo una presentación que pienso cumplir con la encomienda que me dio la cátedra y su directora, Anita Yotkin, de unos 45 minutos. Yo le había dicho que pensaba pues que hoy día es un poquito complicado hablarle 45 minutos a una audiencia. La gente tiende
Estamos en otra época que se fatiga, así que le dije que iba a cortar un poquito, pero creo que saldrá como, lo tendré que castigar a ustedes como unos 40 minutos, así que les anticipo, ¿verdad?, que durará eso. Tendrán algunos entremeses, algunos mapitas y eso, para que puedan un poco, pues, digerir y pasar un poquito, ¿verdad?, un poquito de distensión. Pero voy a comenzar para no perder tiempo. Gracias por estar aquí a todos ustedes, verdaderamente, nuevamente un privilegio. Les agradezco muchísimo, ¿no? En el año 2012, Robert Kaplan publica un sugestivo libro titulado en español La venganza de la geografía. La geografía marca el destino de las naciones. El libro de Kaplan fue una respuesta dura, contundente y empírica a una premisa que había venido evolucionando paulatina y dialécticamente durante la segunda parte del siglo XX. Era la premisa en torno a la importancia de las regiones y de la territorialidad dentro de las ciencias sociales y en particular de la geografía. ¿A qué responde el libro de Kaplan? La evolución de la tesis sobre el final de la importancia de la región se recoge en dos trabajos fundamentales. El de Richard O'Brien, titulado Global Financial Integration, The End of Geography, publicado en 1992, y el de Paul Virilio, titulado Fin de la historia o fin de la geografía. Este último trabajo de Virilio nos brinda las pistas necesarias para entender que la evolución de la tesis del fin de la región en la segunda mitad del siglo XX se radicaliza y se asume finalmente bajo el concepto del fin de la geografía. Pero eso no es todo. Posiblemente alguna de ustedes ya se deben haber dado cuenta de que la tesis del fin de la geografía está claramente imbricada en el influyente paradigma de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, de 1992. Ustedes se preguntarán con razón, ¿qué tendrá eso que ver con el tema de la paz contemporáneamente? Bueno, pues realmente mucho, quizás demasiado. Para explicarlo, debo hacer algunas acotaciones importantes. Permítanme compartir con ustedes un ejercicio analítico retrospectivo, introspectivo y finalmente prospectivo. A menudo, las historias de la evolución epistemológica en las ciencias sociales han estado salpicadas de grandes controversias. La historia y la evolución teórica de la geografía estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo del sistema capitalista y de la revolución industrial, y en ese camino la llevó precisamente al conflicto y a la guerra. Desde los siglos XVI y XVII, el conocimiento geográfico y cartográfico se fue convirtiendo en un elemento crucial para las grandes exploraciones del mundo europeo que salía de su confinamiento medieval. Las famosas sociedades geográficas que se fueron conformando compilaron conocimientos esenciales para ir por la exploración y el dominio de nuevos territorios para saciar las necesidades crecientes de materias primas en Europa. Los cimientos originarios de la mundialización, con su centro de gravedad en China y en las rutas de las caravanas entre Oriente y Occidente, se desplazaron a un nuevo centro geográfico, que fue precisamente Europa, y más tarde, como veremos, se traslada hacia el continente americano, como afirma el filósofo Enrique Dussel. La mundialización primigenia es seguida por un sistema evolucionado al que, como ustedes conocen, Immanuel Wallerstein llamó sistema mundo. En ese sistema mundo, dominado por la industrialización y la búsqueda incesante de materias primas, el conocimiento geográfico tuvo una gran participación, convirtiendo el estudio pormenorizado y racionalizado de las regiones del mundo desconocido por los europeos en una ciencia muy cotizada. Esa nueva ciencia regional tuvo una participación notable en el dominio de nuevos territorios y en la explotación de sus extensos catálogos de recursos. Pero no solo eso, sino que también en términos teóricos, las justificaciones racistas del dominio imperial fueron alimentadas desde el darwinismo social y en particular desde el determinismo geográfico.
Así las cosas, la región era la base para estudiar y comprender el contenido, los atributos, las características físicas y humanas, así como el valor detallado del espacio geográfico. Por esa vía, lo político queda fuertemente interrelacionado con la territorialidad y su valor geoestratégico. Dicho de otra manera, el fenómeno político se produce sobre particularidades regionales. Ya hacia finales del siglo XIX, la fama y el prestigio de la geografía física fue un tanto desplazada por la geografía política que había creado Friedrich Ratzel justo en 1896. La visión ratzeliana de lo geográfico-político resultó muy seductora y muy rápidamente fue víctima de amenazantes interpretaciones para la paz, como la visión de Karl Haushofer, quien más tarde y por primera vez acuña el concepto geopolítica. La geopolítica se convierte en herramienta fundamental de expansión de Alemania, el último país en llegar al competido y afanoso mundo del imperio colonialista europeo, del imperialismo colonialista europeo, debí decir. De hecho, los alemanes, en sus cálculos geopolíticos, hábilmente se percatan de que la competición sin cuartel en el imperialismo colonialista de finales del siglo XIX continuaría llevando a Europa por el camino de una espiral de guerras entre ellos mismos. Gracias al avanzado dominio conceptual y teórico de los alemanes de asuntos de regionalidad y territorialidad, recordemos que fueron los alemanes, Humboldt y Ritter, los forjadores precisamente de la geografía moderna, concluyen que era necesaria una noción de cierta racionalidad concertada entre los competidores imperialistas. Esa era la salida más adecuada para evitar un conflicto mayor intraeuropeo por el control de la expansión colonialista, en particular del cotizado continente africano, que fue la última frontera para el dominio europeo. Los grandes imperios colonialistas de la época se dan cita en la famosa Conferencia de Berlín, que se llevó a cabo entre noviembre de 1884 y febrero de 1885. En esa prolongada conferencia, esencialmente se dibujaron casi todas las fronteras de los 54 países que hoy conforman el paisaje político africano contemporáneo. En ese punto no podemos dejar de mencionar que precisamente de manera arbitraria, la manera arbitraria como se dibujaron las fronteras coloniales incide directamente hoy considerablemente en las conflictividades del continente, tal y como expone el autor español Roberto Seamanos en su libro de 2016, El reparto de África de la Conferencia de Berlín a los conflictos actuales. Déjenme ponerle aquí para que puedan ir viendo algo de eso, aunque un poco más tarde. Pero la tendencia y sed de acumulación de territorios y el clima de desconfianza entre las entidades imperiales condujeron a lo inevitable, la Primera Guerra Mundial. El país organizador de la conferencia de 1884 y sus aliados salieron derrotados en aquella guerra de nuevo cuño. La Primera Guerra Mundial, lejos de aplacar las grandes contradicciones entre las principales potencias imperiales, las hizo más notables. El interregno de la paz realmente duró poco y los imperios derrotados, especialmente Alemania, se fueron reorganizando. Encontraron en las nociones teóricas ratzelianas del siglo XIX las justificaciones perfectas, desde la teoría del Estado orgánico hasta la doctrina geopolítica germana del espacio vital. Los alemanes deciden recuperarse de la humillación de la derrota. El nacionalismo germano, concentrado al suroeste del país inicialmente, logra como flauta de Hamelín seducir a la población lo suficiente como para eventualmente ganar las elecciones de 1933. De ahí en adelante, los aires de guerra anunciaban el final de la pírrica paz de 1918. La ideología de la guerra que acuñaron los alemanes quedó plasmada en las nociones geopolíticas que se fueron organizando. En una revista con aires muy académicos e intelectuales, por cierto. Su fundador, ya lo mencioné, fue Karl Haushofer,
quien más tarde se convertiría en dirigente de envergadura del régimen hitleriano. La revista se fundó en 1921 bajo el nombre de Zeitschrift für Geopolitik, o en español simplemente Revista de Geopolítica. Y se publicó precisamente hasta el año 1944, cuando termina la guerra. Era la primera vez que se usaba formalmente el concepto geopolítica, asociado progresivamente a una cientificidad ficticia. Más bien se trataba de una plataforma ideológica que buscaba justificar la expansión territorial para la obtención de materias primas y energía que impulsara la economía alemana. Además, se basaba en el supuesto de una raza superior que, por ser precisamente superior, debía ocupar más espacio vital, o como llamaban en esa época, Lebensraum, espacio vital. La revista de Geopolítica llegó a convertirse en el brazo intelectual de la ideología nacionalsocialista. La Segunda Guerra marcó, por supuesto, otro hito en la historia de las conflagraciones. Los crímenes contra la humanidad fueron no solo abominables, sino sistemáticos. Llama la atención que la derrota del fascismo en la Segunda Guerra fue también una derrota aplastante de aquella versión de la geopolítica. El concepto cae en desgracia moral e intelectual y de facto se convierte en una palabra proscrita durante varias décadas. En su libro, Geografía, un arma para la guerra, uno de los trabajos más citados y leídos del connotado geógrafo francés, pero nacido en Marruecos, Yves Lacoste, nos plantea con lucidez el auge y caída de la geopolítica durante la primera mitad del siglo XX, como también la estrecha relación entre la geografía y el desarrollo del imperialismo colonialista. El impacto del pensamiento geopolítico en la política internacional fue ciertamente multidimensional. También dio paso a otras nociones teóricas que trabajaron la relación entre el fenómeno político y su dimensión territorial, las cuales han tenido una gran influencia a través del siglo. Ese fue el caso del geógrafo británico Halford John Mackinder, dentro de las diferentes nociones geopolíticas que se fueron gestando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, está la llamada escuela geoestratégica, opuesta un tanto en método como en teoría a la geopolítica alemana. Pero las contradicciones de fondo entre los británicos y los alemanes eran más bien de rivalidad imperialista, de dominio de nuevos territorios. En 1903, Mackinder ofrece una famosa conferencia pública en la Real Sociedad Geográfica Británica, la cual tituló The Geographical Pivot of History. Publicada al año siguiente, este trabajo no logra de inicio la atención suficiente entre especialistas e intelectuales europeos. En gran medida, lo que exponía Mackinder era una polémica tesis a modo de recomendación y advertencia a su país. La tesis, nada más y nada menos, versaba sobre la importancia que tenía Eurasia para el dominio político y económico del mundo. A esa vasta y extensa porción del territorio de Eurasia central, el geógrafo británico le llamó el Heartland, o el corazón central del pivote geográfico de la historia. Mackinder estaba tan seguro de la certeza de su tesis que la resumió de forma sencilla en un dictum que hoy, 120 años después, resuena más fuerte como nunca y en parte nos ayuda a entender el dilema entre la guerra y la paz en el que nos encontramos al presente. El dictum de Mackinder lee de la siguiente manera. Pongan atención, mucha atención. Yo sé que están poniendo atención, pero mucha atención ahora. Quien domina el este de Europa, domina el Heartland, decía Mackinder. Quien domina el Heartland, reina en la isla mundo, Eurasia. Y quien domina la isla mundo, dominará el mundo entero. Ese era el dictum de Mackinder en 1903. Aunque inevitablemente regresaremos más adelante al asunto de Mackinder, debemos señalar que su tesis, además, adelantó a su país varios asuntos geoestratégicos extremadamente reveladores y que hoy
tienen una vigencia extraordinaria para la estabilidad mundial. Entre sus más notables conclusiones de la época figuran: número 1, Europa y Rusia deben mantenerse inevitablemente separadas. Número 2, había que evitar a toda costa que Alemania y Rusia dominaran el Heartland. Número 3, y con particular desdén del racismo rancio de la época, advertía en su análisis lo que era muy poco probable en aquel entonces, pero no imposible: que los chinos dominasen nuevamente el Heartland euroasiático junto a Rusia. Cualquier semejanza es pura casualidad. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo una nueva arquitectura política y económica con multiplicidad de cambios que son esenciales para entender cómo hemos llegado a la coyuntura actual de deterioro de la estabilidad mundial y a la amenaza de una nueva conflagración de gran alcance. Esos cambios los podemos resumir en 7 puntos a continuación. Número 1, el traslado definitivo del centro de gravedad de la economía mundial hacia Norteamérica en el 1945, dejando atrás sus antiguos centros en Europa y la vieja Asia inicialmente. Número 2, los Estados Unidos emergen como el país más poderoso en el orden político, económico y militar. Número 3, el surgimiento de un antagonismo hegemónico bipolar entre los Estados Unidos y su contendor más cercano, la Unión Soviética, que a su vez se resume como un antagonismo entre sistemas económicos diferentes. Hablamos de capitalismo versus socialismo real existente. Número 4, en la conferencia de Bretton Woods de 1944 se establecen las nuevas reglas de juego en la economía mundial con el dólar como la moneda regente del sistema económico internacional. Además, se crean las instituciones financieras a ser garantes y estabilizadoras del nuevo sistema económico y financiero internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin tener esos asuntos presentes, no podemos entender adecuadamente la razón de ser de las tendencias contemporáneas, como lo es lo que llaman hoy día la desdolarización en ciernes en el sistema de intercambio internacional que observamos. Número 5, el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas en 1945 y ante todo de su carta fundacional, la Carta de Naciones Unidas, y base para el nuevo derecho internacional. El derecho internacional es un gran legado, pero en la práctica su implementación ha sido muy deficiente por no ser vinculante. La ausencia de capacidad vinculante ha sido particularmente letal para los países del sur global. Número 6, uno de los consensos más importantes y decisivos de la posguerra fue incluir como parte de la agenda de las Naciones Unidas el desmantelamiento del sistema imperial colonialista que, aunque surgió allá para el siglo XVI, fue realmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando llega a su máxima expansión y consolidación, como ya discutimos previamente. Número 7, la descolonización fue un pilar para la misión más importante de las recién creadas Naciones Unidas, ser garante de la paz mundial y evitar a toda costa la repetición de las terribles guerras que asolaron la humanidad en la primera parte del siglo XX. La descolonización como proceso ha transformado eventualmente el paisaje político internacional. En 1945 los Estados miembros de las Naciones Unidas eran apenas 51 países. Hoy día son miembros plenos de la ONU 193 estados de los cerca de 200 que existen. La inmensa mayoría de los miembros no fundadores fueron parte del mundo colonial en Asia, África y el Caribe. La descolonización ha sido progresiva, pero no exenta de grandes conflictividades, donde las regionalidades y su situación geopolítica han jugado un rol central. Los imperios perdedores, Turquía, Japón, Alemania e Italia, fueron en realidad ágilmente desprovistos de sus posiciones coloniales. Sin embargo, las potencias vencedoras,
de la Segunda Guerra y algunas otras con vastas posesiones coloniales como Francia, Holanda, Reino Unido, España y Portugal, nosotros decimos en Santurce, arrastraron los pies, resistieron en diferentes modos la determinación de la ONU, a veces urdiendo nuevas formas camuflajeadas para sostener de manera ambigua el control sobre las posesiones con mejor dotación geoestratégica. Sobre eso podemos encontrar bastante información en el libro del profesor Aarón Gamaliel Ramos, Islas Migajas, que está aquí presente. Le agradecemos su presencia. ¿Cómo hemos llegado al momento de fragilidad actual en el mundo donde la paz ha quedado en segundo o tercer plano? Es una pregunta esencial. En parte, ya hemos trazado unas conexiones vitales que nos ayudan a entender que no llegamos simplemente a donde estamos por el conflicto en Ucrania, sino que la situación actual es mucho más complicada que lo que aparenta ser. El conflicto de Ucrania es, a mi modo de ver, más bien un síntoma de un síndrome mucho más complejo. Volvamos a la Segunda Guerra Mundial como referente. Durante los 25 años siguientes al fin de la guerra, el capitalismo de Bretton Woods logró un desempeño espectacular, consolidando a los Estados Unidos como una gran fábrica mundial de mercancías y el país, y en ese momento se le llamaba sin limitaciones, sin ambigüedades, el país de las posibilidades ilimitadas. La expansión y consolidación del dólar era implacable hasta que uno de los países más poderosos decidió retar su primacía. Charles de Gaulle, presidente de Francia, en medio de una crisis inflacionaria en 1965 y apoyado en las ideas del prestigioso economista francés Jacques Rueff, paulatinamente reta el patrón oro de respaldo al dólar acordado en Bretton Woods al darse cuenta de que había un desfase, realmente había un desfase entre el circulante y la reserva de oro en la capital estadounidense. Así, en 1971, el llamado Nixon Shock, que finalmente que finalmente obligó a la primera gran reforma post-Bretton Woods. Nixon sabía que no podía dar el equivalente en oro a las exigencias de Gaulle en sus reservas. Y adopta curiosamente un invento chino del siglo XI llamado dinero fiat o dinero fiduciario. A partir de entonces, el valor del dólar sería literalmente el valor de su demanda en el mercado internacional. De esa manera, junto a un arreglo eventual con Arabia Saudita, con los petrodólares, la moneda estadounidense logró sobrevivir con éxito a su primera gran prueba de fuego. Con la finalización de aquellos 25 años de gloria de la economía estadounidense, emerge desde la periferia en la escena geopolítica mundial un nuevo actor de mucho peso, el cartel OPEP. La OPEP es el primer intento desde el sur de romper con las desigualdades estructurales de los precios entre mercancías y materias primas, lo que precisamente se llamó en la teoría de la dependencia y el subdesarrollo el intercambio desigual. Esa década de los 70 fue lo suficientemente recia para los estadounidenses y el mundo industrializado que provocó cambios importantes en la ideología económica misma. Comienza el desmantelamiento de la llamada economía del bienestar para dar paso nuevamente al liberalismo económico, que entonces sería llamado, a partir de entonces sería llamado neoliberalismo. El hambre y la necesidad se juntan, o dicho de otra manera, los intereses geopolíticos se juntan con la nueva racionalidad económica. El resultado es que comienza el raudo proceso de relocalización industrial de Estados Unidos hacia China, buscando reducir los altos costos de producción y las regulaciones que la experiencia industrial estadounidense no pudo evitar. En 1990, solo para dar una idea de lo que estamos diciendo, la diferencia promedio en salario en Estados Unidos, en diversos sectores industriales comparables, era
56 veces mayor a los salarios que se pagaban en China. 56 veces mayor. Y sucedió lo insospechado. Kissinger creía firmemente que el nuevo arreglo con la República Popular de China, a la sazón enemistada profundamente con su homólogo socialista Unión Soviética, la llevaría indefectiblemente al capitalismo liberal, pero no fue así. Los chinos aplicaron más bien una economía social de mercado en su visión de desarrollo, pero mantuvieron y mantienen el control férreo en lo político con el rol dirigente del Partido Comunista. En apenas 40 años, entonces, aquel país casi feudal y empobrecido, protagonizaba el milagro económico más notable que hayamos visto nunca. Hoy en día, China no es solo la segunda economía más grande, sino la fábrica del mundo, con una clase media ávida de consumo que consta de, cuando menos, 400 millones de seres humanos, bastante más población que toda la población de los Estados Unidos junta. En esos 40 años, China logró una vez más mover el pesado centro de la gravedad de la economía mundial hacia el oriente asiático nuevamente. Hoy día, la República Popular China es el principal socio comercial de 143 países en el mundo. La desindustrialización de los Estados Unidos se convirtió en tendencia y otros países del centro industrializados en diferentes dimensiones también replicaron el proceso de búsqueda de mano de obra barata o llamado también por los economistas Footloose Industries. Este proceso, que en sí mismo no era nuevo, luego de la disolución de la Unión Soviética se asume como una estrategia global. La llamada globalización avanza y entrelazaba las economías del mundo crecientemente. De ahí la tesis de Fukuyama del fin de la historia, que hablamos al principio. Se trata en realidad de un mundo unipolar, regido por el liberalismo político, la economía de mercado y sobre todo y ante todo una tendencia hacia una cultura global con los mismos rasgos esenciales. La consolidación de esa globalización haría innecesarios los grandes conflictos y la paz reinaría bajo el liderato y dominio de los Estados Unidos como el garante de estabilidad. Ese era el supuesto en 1990, 91, 92. El fin del fin de la historia. Walter Russell Mead nos cuenta cómo tales pretensiones realmente no duraron mucho tiempo. Un ensayo reciente de su autoría lo titula cínicamente El final del fin de la historia, en clara alusión a la fallida tesis de Fukuyama. ¿Qué hizo fallar empíricamente la tesis de Fukuyama? Pues bien, se hizo evidentemente fallida a partir de los terribles ataques terroristas del 9/11 y 2001. De repente, la tranquilidad y el sosiego mundial que quería agenciarse la globalización transgredida con un ataque terrorista como nunca antes visto. En muy poco tiempo, la primera década del nuevo siglo se convierte en una espiral de conflictos y guerras. Podemos, a manera de ejemplo, mencionar la invasión de Afganistán e Irak, el fenómeno del Estado Islámico, Siria, los conflictos en el Cáucaso, las mal llamadas y fracasadas primaveras árabes y, por supuesto, las inestabilidades conflictivas en el espacio postsoviético, como es el caso de Ucrania. Lejos de poder ingenuamente acabar con las diferencias culturales, las religiosidades, los nacionalismos, las etnicidades, las características regionales vuelven al centro de atención global. De esa manera, el estudio y el conocimiento de las particularidades de las regiones del mundo resucita vigorosamente de su lecho de muerte y con ella la validación de que tanto la historia como también la geografía no habían muerto. Lamentablemente, las guerras y los conflictos
también resurgieron con fuerza. ¿Por qué resurgen las conflictividades en el siglo XXI? El hecho de que las Naciones Unidas hayan declarado el fin del imperialismo colonialista en el mundo fue un paso muy grande. Pero muchos de los países independizados tuvieron grandes problemas al advenir al manejo de su soberanía. La pobreza, la falta de cuadros que pudiesen concebir y manejar la administración pública, fue un gran reto para muchos de estos países que seguían siendo ricos en codiciadas materias primas, pero pobres en su desempeño para suplir las necesidades de sus poblaciones. En palabras sencillas, con las independencias, el rol de los nuevos estados coloniales no se alteró significativamente en el sistema mundo. Los intercambios desiguales en el centro y en la periferia han continuado, aunque han habido cambios importantes, producto, en parte, de las tendencias a la relocalización industrial desde el centro a la periferia, como ya hemos discutido. Durante el siglo XXI hemos visto un sinnúmero de países que fueron colonias y que han logrado unos avances importantes, sin embargo. A estos países, a este grupo de países en particular, se les llama hoy en el panorama geopolítico países emergentes. Se trata, por ejemplo, de China, la India, Brasil, Indonesia, Argentina, México, Nigeria, Argelia, por solo mencionar algunos. De hecho, antes de llegar a la conferencia, leí una nota de la agencia Bloomberg, en la cual anunciaba que para los próximos 5 años en el mundo, los países que más van a aportar al Producto Interno Bruto del mundo entero va a ser primeramente China, con 23% en los próximos 5 años. Segundo lugar, con 13%, la India. Y tercer lugar, Estados Unidos, con 11%. Eso quiere decir mucho lo que estamos diciendo ahora. Hoy día estos países juntos suman un PIB, un Producto Interno Bruto combinado, cada vez más significativo respecto al PIB global. En un mundo de características globalizadas, estos actores juegan cada vez un rol más a favor de sus propios intereses y cada vez están menos proclives a los arreglos bilaterales y coercitivos típicos de las relaciones asimétricas entre el centro y la periferia pasada. Solo por poner un ejemplo, la llamada desdolarización paulatina es hoy un hecho irrefutable. Si su valor, el valor del dólar, es en realidad el valor de su demanda, pues no hay duda de que según se abstengan más países de comerciar en dólares, gradualmente reducirá su demanda y eso anticipa posiblemente tensiones, más tensiones y conflictividades. En general, hay señales suficientes para pensar que los países emergentes parecen encaminados y orientados progresivamente a reformar el orden establecido en la posguerra. Tan solo el grupo de los BRICS hoy representa el 31.5% del Producto Interno Bruto de la economía mundial y más del 40% de la población, mientras que el grupo del G7 representa el 30.7% del PIB, eso es medido en paridad del poder adquisitivo del dólar. Estos países del BRICS han anunciado recientemente que crearán su propia moneda como alternativa, lo que supone una mayor desdolarización que se sumaría al nuevo fenómeno de los petroyuanes. La lista de solicitudes de ingreso al BRICS se amplía cada día más con otros países emergentes como Argentina, Argelia, Indonesia e Irán. La década de los 90 del siglo pasado ha sido la de menor gasto militar en el mundo desde 1945. Sin embargo, la década pasada y la presente están caracterizadas por un aumento vertiginoso en el gasto militar. A eso hay que sumarle el desmantelamiento paulatino de acuerdos importantes para la reducción de la tenencia de armas nucleares. La presión internacional en la década de los 80, 70 y 80 contra el militarismo logró también ser parte responsable de llevar a sentarse a la mesa de diálogo
en 1987 a rivales como Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. Entonces firmaron un acuerdo de desarme que hizo desaparecer toda una categoría completa de armas nucleares, un gran logro para la humanidad. Nos referimos a los misiles de alcance intermedio en Europa, lo cual fue un hito en la era nuclear. Hoy día vemos todo lo contrario, en diferentes escenarios regionales. De hecho, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en el año 2021, el gasto militar global alcanzó una cifra récord por primera vez, pasando la frontera de los $2 billones. Eso equivale a una proporción récord con respecto al Producto Interno Bruto Mundial, equivalente al 2.3%. El aumento en el gasto militar en el año 2021 extiende a 7 años los años consecutivos de crecimiento de ese renglón en el mundo, incluso a pesar de la pandemia. Esa tendencia está presente en casi todas las regiones del mundo, con la excepción, afortunadamente, de América Latina y el Caribe y algunas otras regiones de menor tamaño. ¿Dónde se perdió la paz en este escenario? En el mundo tenemos 65 conflictos en escenario de guerra, incluyendo el conflicto en Sudán, que acaba de estallar no hace 2 semanas. El mayor continente afectado es África. Sin embargo, Europa, Asia, incluyendo por supuesto el Medio Oriente, tienen las conflictividades que involucran los antagonismos hegemónicos más peligrosos. Realmente, en todo ese amplio espacio geopolítico están presentes los estados con los presupuestos más elevados y con las armas más letales y amenazantes para la paz mundial. Tal y como lo pronosticó Mackinder en 1903, es la pugna por el control del pivote geográfico donde se concentran las luchas por la hegemonía mundial. Occidente lucha por sostener su régimen creado a la luz de sus necesidades en la posguerra, mientras la República Popular China, sumada a Rusia, Argelia, Irán, Brasil, Indonesia, Arabia Saudita, junto a otro creciente grupo de países emergentes en el sur global, parecen decididos a alterar el patrón hegemónico mundial de uno unipolar, como supuso Fukuyama, a uno ya de facto cada vez más multipolar, multilateral y crecientemente desdolarizado. Los países emergentes son los nuevos protagonistas del escenario geopolítico mundial, sin duda, y constituye una nueva fuerza que pide una reforma democrática del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una reforma en general de la propia institución para darle garras al derecho internacional recogido en la Carta de las Naciones Unidas y que ha estado a grandes rasgos maniatado por la coerción de naturaleza neocolonial y las supeditaciones económicas de un injusto sistema mundo. Hoy día, de cada 10 países en el mundo, hay uno con sanciones económicas unilaterales por parte del grupo del G7. En ese renglón, también recientemente, Janet Yellen, secretaria de Estado de los Estados Unidos, advertía muy recientemente, como dije, sobre las consecuencias a mediano y largo plazo que podría tener esa tendencia para la economía estadounidense. La pregunta para la paz mundial es si todo ese nuevo escenario de contradicciones y visiones estratégicas encontradas dará pasos a cambios sin conflictos mayores. Lamentablemente hoy día los reclamos por la paz lucen realmente insignificantes. Pero reconocemos que afortunadamente dentro de la geografía ha surgido la geografía de la paz como un área no solo de reivindicación histórica para la disciplina, sino también una nueva área de investigación, la cual ha cautivado no a pocos jóvenes colegas en Europa y en América Latina. No queremos ser pesimistas, pero las condiciones para un conflicto mayor se están creando y no vemos que se estén aglutinando fuerzas políticas desde la sociedad civil que exijan con energía la pacificación de las relaciones internacionales en el mundo como una aspiración fundamental. Y ya terminando, finalmente, ojalá
que podamos mantener vivo el espíritu de aquella conmovedora canción de la autoría del argentino León Gieco y popularizada en la singular voz de Mercedes Sosa, que dice en una de sus estrofas: «Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente». Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Hacía tiempo que yo no escuchaba una conferencia tan magistral. De verdad, gracias. Queremos pedirle al doctor José Luis Méndez que intercambie su espacio con el doctor Jorge Colón en la mesa, quien servirá de moderador y también facilitará un breve comentario en reacción a la conferencia magistral. El doctor Jorge Colón es catedrático de la Facultad Muchísimas gracias. Vamos a ver si nos vemos. miembro activo de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. El doctor Jorge Colón moderará la sesión de preguntas y además facilitará un breve comentario en reacción a la conferencia magistral. Gracias. Lo voy a hacer desde aquí para que no tenga nadie que pararse. ¿Okay? Muy bien. Quisiera inicialmente, ¿verdad?, dar un saludo a todos y a todas por estar aquí y creo que, ¿verdad?, acabamos de presenciar realmente una magistral conferencia de parte del doctor Carlos Severino y creo que se merece otro aplauso, así que por favor. Gracias. Gracias. Quiero agradecerle a la doctora Anita Yorkie que pensara en mí para moderar esta sesión de preguntas y respuestas y solicitarme que también hiciera una corta reacción inicial a la conferencia. Y quiero comenzar relacionando la conferencia de Severino con la antología de la cátedra, que muchos de ustedes conocen, porque en la antología hay un escrito de Carlos Severino que se titula El sombrío futuro de la Amazonía, y da casualidad que el escrito de él está antes del mío, que al igual que hoy, que me toca hablar brevemente después de Severino. Esa coincidencia me llevó a releer el escrito de Severino y quisiera hacer una breve comparación de aquel texto con la conferencia magistral de hoy. Ese escrito del sombrío futuro de la Amazonía, que bien decían Anaida Pascual y Anita Yorkie en las palabras introductorias de la antología, que es uno de los escritos en la antología que ubican los retos ambientales y climáticos al centro del trabajo por la paz. Ahí Severino nos narra cómo en el año 2019, la temporada seca en gran parte de la Amazonía, principalmente la región centro-oeste de Brasil y el noreste de Bolivia, fue afectada como nunca por una cantidad inédita de incendios forestales, intencionales y no intencionales, donde se quemaron más de 600.000 hectáreas de bosques, en una región ya afectada por la deforestación para la expansión urbana y la agricultura intensiva. Nos recordaba Severino que el 10% de toda la biodiversidad del planeta está amenazada por la deforestación de la Amazonía, que el 20% de todo el oxígeno que se produce en la Tierra proviene del bioma amazónico, y que además del oxígeno que se produce, se estima que se absorben 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, el gas más importante de todos los gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global que nos tiene en medio de un cambio climático mundial que ya tiene proporciones de crisis y emergencia climática en el planeta. La destrucción de la Amazonía, nos presenta Severino en aquel escrito, es un crimen contra la humanidad que pone en riesgo el balance ambiental del mundo entero, y advertía sobre los peligros por el gobierno de Jair Bolsonaro y su compromiso de permitir el aumento de tierras, de terrenos cultivables y de regular la fiscalización ambiental en la Amazonía.
Y nos recordó también Severino aquel escrito la relación de la Amazonía con la Reserva Mundial de Agua, con los problemas geopolíticos en torno al agua que se agudizarán en los próximos años y décadas. Nos recordaba Severino que en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, conocida oficialmente como la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, se llevó a cabo precisamente en Brasil para dramatizar el rol tan importante que tiene ese país para el logro de la protección de la Amazonía como paradigma de la lucha contra las amenazas a la biodiversidad a través del mundo y la bandera por excelencia para frenar el calentamiento global y el cambio climático. Añado yo que en esa cumbre de la Tierra se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, buscando estabilizar las concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera, hoy en día con 197 partes adheridas, incluidos todos los Estados miembros de la ONU. La Conferencia de Partes, COP, se convirtió en el órgano supremo de la Convención y comenzó a celebrarse en 1995, conocidas hoy en día como la Cumbre del Clima. En el COP25 en París, en el 2015, se llegó al llamado Acuerdo de París, primer acuerdo global legalmente vinculante en relación al cambio climático. El acuerdo era limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados. La disminución urgente en la liberación de gases de efecto invernadero al ambiente necesaria para evitar las peores consecuencias del cambio climático por el calentamiento global no ha ocurrido. Por el contrario, se han acelerado la liberación de CO2 al ambiente. En la COP más reciente que se llevó a cabo en Sharm el-Sheikh, en Egipto, en noviembre de 2022, en esa cumbre, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, advirtió que, y cito, estamos en la autopista hacia el infierno climático con nuestro pie en el acelerador. Y la razón por la cual se sigue emitiendo gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano es porque la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural es la base económica del mundo capitalista actual desde la época industrial, que se ha acelerado a partir de la mitad del siglo pasado, y la mitad del aumento de la temperatura promedio del planeta, de ese calentamiento global que nos amenaza con la crisis climática, ha ocurrido a partir del año 2000. Gran parte de los conflictos que están llevando a guerras, como nos narró Severino, continúan siendo por territorios por donde se quieren dominar las vías para el suministro de combustibles fósiles. Severino recordó en aquel escrito la gran lucha y el legado de Chico Méndez, que murió precisamente por su lucha contra la deforestación y que se convirtió en símbolo de las luchas para proteger bosques en Brasil. Pero en el mismo año 2019, que se batió ese récord de incendios forestales en Brasil, desgraciadamente fue también un año de cifras récord de asesinatos de líderes ambientales en Brasil. Y concluía Severino aquel escrito diciendo: el capitalismo de libre concurrencia y neoliberal es hoy día la amenaza fundamental para la Amazonía y es incompatible el desarrollo capitalista y es incompatible el desarrollismo capitalista desenfrenado y la necesidad de la preservación de nuestro planeta. Ese mismo sistema económico, ese es el que está llevando a la situación actual de guerra que tan magistralmente nos ha presentado hoy Severino en su conferencia. La guerra en Ucrania y la fragilidad actual, donde la paz ha quedado en un segundo o tercer plano, es la que lleva a Severino a titular su conferencia magistral La paz, nuestro unicornio perdido, haciéndonos recordar la hermosa canción Mi unicornio azul del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Y es que para Severino, en su conferencia lo vimos, la paz, siempre anhelada, parece ser en estos momentos nuestro unicornio perdido, que quizás se fue y pudiera ser ahora hasta inalcanzable y que nunca regresará. Hizo un recorrido Severino magistral, ¿verdad?, del concepto del fin de la geografía, de que con la globalización y la integración financiera global en esta era del neoliberalismo ya no es tan importante la región o la geografía, sobre el origen de la ciencia social de la geografía, su relación con el desarrollo del sistema capitalista, la revolución industrial, la explotación y el imperialismo colonialista europeo, las justificaciones racistas del dominio imperial y el auge de la geopolítica. Nos recordó la repartición de los territorios de África en aquella conferencia de Berlín que vimos en el mapa y cómo eso aún hoy repercute sobre conflictos actuales en la región, sobre la tendencia y sed de acumulación de territorios y el clima de confianza que llevaron a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial,
la revista aquella de geopolítica alemana y cómo se convirtió en el brazo intelectual de la ideología nacional socialista y de su ideología de guerra. Nos habló del famoso dictum de Herland, que vimos el mapa, interesantísimo, y cómo el centro de gravedad de la economía mundial se ha trasladado fuera de Estados Unidos, el antagonismo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, la conferencia de Bretton Woods, la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para garantizar el nuevo sistema económico y financiero internacional, el surgimiento de las Naciones Unidas y el nuevo derecho internacional que tuvo con la descolonización un pilar para su misión de garantizar la paz mundial y las guerras, y que aunque mediante la descolonización en Asia, África y el Caribe, se llevó a las Naciones Unidas de tener 51 países fundadores a tener 193 Estados miembros en la actualidad. Aún los países imperialistas continúan manteniendo formas de control de ciertas formas camuflajeadas, como nos dijo Severino, que se ilustra en el libro de Aarón Gamaliel Ramos, aquí presente. Severino nos indicó que la guerra en el Corán es un síntoma de un síndrome mucho más complejo. Nos recuerda el cambio que hubo en los Estados Unidos con el patrón de oro. Nos recuerda los orígenes del neoliberalismo, el proceso de relocalización industrial de Estados Unidos a China, donde se ha visto una economía social de mercado, pero manteniendo el control férreo en lo político del Partido Comunista. Como hemos visto en China, el milagro económico más notable que jamás se ha presenciado en el mundo. Como el fin de la historia de Fukuyama se ha desmentido. Como a partir de los ataques del 9/11 de 2011 los conflictos se han generalizado a nivel mundial y que las características regionales vuelven al centro de la atención global. Y nos indica Severino hacia el final de su conferencia cómo el armamentismo amenaza la paz mundial. Luego de que había habido una relativa disminución en el gasto militar mundial en la década de los 90, en la década pasada y la presente, el aumento ha sido sin precedentes. Vimos ahí una gráfica de que se alcanzó en el informe de 2021 una cifra récord de sobre $2 billones, que en inglés son los trillions, así que son 2 trillions, una cantidad inimaginable, y que llevan 7 años consecutivos de crecimiento de gasto militar, incluso durante la pandemia. Nos recuerda que en el mundo hay actualmente, Severino nos recordó que en el mundo actualmente hay 65 conflictos en escenarios de guerra. Y que ese gran reto de los nuevos protagonistas del escenario geopolítico mundial exigen sin duda una reforma democrática del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas. Pero se pregunta Severino si esto se podrá lograr sin mayores consecuencias. Y se lamenta Severino hacia el final de que hoy en día los reclamos por la paz lucen insignificantes, nos decía. Aunque dice que no quiere ser pesimista, pero nos dice que las condiciones para un conflicto mayor se están creando. Y se lamenta que no ve un gran movimiento mundial donde se aglutinen fuerzas políticas de la sociedad civil que exijan con energía la pacificación de las relaciones internacionales en el mundo como una aspiración fundamental. Pero nunca nos debe abandonar la esperanza. Anita Jobkin nos recordó el rol de Severino con la lucha por la paz de Vieques. Recordemos todos cómo hubo momentos en que se llegó a pensar que no se estaban aglutinando fuerzas desde la sociedad civil que exigieran con energía la paz para Vieques. Todo eso cambió el 19 de abril de 1999 con la muerte de David Sanes, que dio origen a una lucha como nunca antes vista contra la mayor fuerza militar en la historia, que logró en 4 años el fin del bombardeo de la Marina de Estados Unidos en Vieques. Igualmente vemos algo similar en la lucha contra la crisis climática actual. Jóvenes hoy en día protagonizan un movimiento a nivel mundial contra las consecuencias de las políticas de desarrollo en las cuales ellos y ellas no participaron y sufren sus consecuencias. Y una joven adolescente, en aquel entonces, ¿verdad?, la sueca Greta Thunberg, a los 15 años comenzó una denuncia ella solita frente al Parlamento sueco, la huelga por el clima, cada viernes, que creció hasta llevar a una manifestación poco más luego de un año a nivel mundial de sobre 1 millón de personas y como un año después a una de sobre 7 millones de personas al mismo momento, al mismo tiempo, como nunca antes visto en el movimiento ambiental mundial. No se ha logrado revertir las políticas que nos llevan a la catástrofe ambiental, pero todas las regiones, todas las comunidades, hasta llamadas periferias, en el entramado geopolítico del que nos habló Severino,
han tomado conciencia y protagonizan hoy la lucha en estos momentos. De igual manera, puede surgir un renovado movimiento a nivel mundial en contra del armamentismo y a favor de la paz con justicia. Son organizaciones como la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la que con su incansable trabajo de educación en acción con jóvenes y estudiantes en escuelas y jóvenes universitarios, que dan importancia y que serán ellos, estos jóvenes, ellos, ellas y ellas, quienes lograrán que el unicornio no se nos pierda. Gracias. Así que vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Así que, ¿quién quiere comenzar? Preguntas, respuestas, comentarios. Por aquí, se levanta, ¿quiere hacer una pregunta? Micrófono para... ¿Hay uno? ¿Dónde está? Ah, en el centro aquí del pasillito. ¿Cómo no? Gracias. Va a estar mañana Sí, quiero, sí, a las 10. A las 10, ¿verdad? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La conferencia magistral del amigo Severino es exactamente eso, magistral. Yo no voy a hacer ninguna pregunta porque está claro todo lo que presentó. Voy a hacer unos comentarios. Número 1. Cuando vi el título, me pareció curioso. Yo dije, adiós, el doctor Severino se le perdió la paz. Y eso está en Perú o en Bolivia. El que creó el carnicero de El Libertador. La paz está en Bolivia. Entonces, lo otro, yo no bailo con mujer sentada, como decía un merengue, a menos que Severino no tenga un pie malo o tenga problemas con las piernas. Me extrañó que no se parara. Entonces, lo tercero, se te olvidó que no puede haber paz porque no hay justicia. Precisamente, nuestra patria está intervenida hace 125 años y los Estados Unidos se comprometió cuando crearon las Naciones Unidas en que se descolonizaran todas las colonias del planeta. Puerto Rico lleva 125 años de un absurdo, criminal y despiadado colonialismo del país armamentista más poderoso del planeta. ¿Por qué nosotros los permitimos? Decía Betances, ¿qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Y nosotros venimos aquí y vamos allá y protestamos aquí y protestamos allá. ¿Y qué pasa? No puede haber paz. No puede haber paz porque los Estados Unidos violan los derechos civiles y los derechos humanos de todos y cada uno de los puertorriqueños y de un montón de naciones del mundo. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias por el comentario. Carlos, no sé si quieres reaccionar. Bueno, dos cosas. Gracias a Héctor. Siempre al grano. Se me olvidó, discúlpenme, una disculpa ahora a todos ustedes, a todas, que ya cuando me tocó presentar el libro del amigo aquí presente, Manuel de Jota, tuve que excusarme allá porque tengo 2 discos herniados que se encuentran un poco juguetones últimamente y me provoca un poquito. Ya estoy bien, casi bien, pero estar parado pues 45 minutos me temí que me podía afectar. Pero de otra forma hubiese estado de pie. Así que me disculpas por eso. Gracias a esto por acordarme. Y lo otro es que ciertamente el derecho internacional es un asunto de justicia. Y el problema, parte que mencionamos, es que el derecho internacional no es vinculante. Y es asimétricamente no vinculante, particularmente con los países del sur global.
Así que realmente, pues, por esa vía está también mencionado tu inquietud. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Es sencillo la pregunta en una línea similar a la que... No me haga preguntas difíciles. No. Los discos se le alinearon por no haber jugado baloncesto con el Team Ponce, se lo he dicho. Mira, profesor. Mira, lo que aquí la gente no sabe es que mi gran anhelo era llegar a la NBA. Pero como me di cuenta en Santurce de que no era lo suficientemente bueno, pues me tuve que poner a estudiar. No era Santurce, era Ponce. Oiga, profesor, ¿en qué forma Puerto Rico puede ser educado y educarse y participar de esa educación y compartirla para la paz? Sencillo. Bueno, yo creo que comenzando, reconociendo el trabajo de 20 años que ha tenido la Cátedra de Educación UNESCO por la Paz, ¿verdad? Y que yo creo que ha sido un trabajo encomiable, un trabajo que un conglomerado de gente muy comprometida, pues han sostenido sistemáticamente. Yo creo que eso habría que ampliarlo. Yo creo que eso hay que llevarlo como premisa al sistema educativo, y eso tiene que resonar, ¿verdad? La educación, la conciencia de que la paz es una necesidad vital para tener calidad de vida, para que el mundo se pueda seguir evolucionando, desarrollando. En ambientes de guerra realmente pues, todos perdemos, sin duda alguna, y no se gana nada, excepto algunos pequeños grupos que siempre ganan de algo, ¿no? Pero requiere mucho esfuerzo el seguir ampliando lo que se hace aquí a múltiples niveles, ¿verdad? Para educar por la paz. Sí. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Tenemos ahora el micrófono aquí. Al final de su conferencia, doctor Severino, usted mencionó que se estaba desarrollando una nueva orientación en la disciplina, Geografía por la Paz o Geografía de la Paz. ¿Podría usted ampliar un poco ese concepto? Sí, a mí me sorprendió favorablemente que en los últimos 2 congresos de la Unión Internacional Geográfica, pues grupos de jóvenes europeos y de América Latina pues, lograron compilar una serie de trabajos y publicarlos en forma de libros. He tenido la oportunidad de revisar esos libros y realmente pues, es una invitación muy interesante partiendo de lo traumático, que la gente quizás no conoce, la historia, la parte traumática de desarrollo de la geografía y su vinculación con la guerra, reconociendo eso, dándole un nuevo giro a la geografía en el trabajo por la paz. Hay aportes metodológicos, hay aportes teóricos muy interesantes, hay aportes empíricos desde la administración pública, desde distintos ámbitos, pero me parece algo muy aleccionador, me parece algo muy esperanzador de ese grupo de juventudes por lograr esa nueva concepción que es totalmente distinta a la que mencionamos, por ejemplo, a la que concluyó Yves Lacoste, ¿no? Cuando escribió su libro La geografía, un arma para la guerra, porque realmente había sido así, y había sido así desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De manera subrepticia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tengo aquí el micrófono a la izquierda. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Horta. Hermano, un abrazo solidario y una pregunta, porque me ha escrito, ¿esto se está grabando, se va a transmitir en una de las redes o sí, uno de los sistemas de UPR? Entiendo que sí. En YouTube se está pasando ahora mismo, en este momento. Perfecto. En el canal de la cátedra. Excelente. Sí. Segundo, me preocupa, profesor, la simplificación en los medios, la ausencia de cobertura y en un mundo donde los varones billonarios están comprando los medios, Rupert Murdoch, Fox,
tenemos el de Amazon con Washington Post, y así sucesivamente en el planeta, donde se simplifica, pues, Ucrania, este es bueno, este es malo, el presidente de Ucrania se ha convertido en una celebridad de Internet. Y hace falta, y me alegra que mi alma mater está haciendo esto y que se publique y que salga en un país donde cada vez la educación sigue en deterioro para nuestro triste futuro, y que se simplifique y no veamos más allá en los medios las consecuencias de un mundo que se está moviendo hacia la guerra a pasos agigantados. Y tanto es el presupuesto de Estados Unidos en guerra que ha creado policías de guerra. En esta semana pasada 6 jóvenes murieron, uno por tocar una puerta en Kansas City, otra por aparcarse frente a la casa y virar en el lugar equivocado, y eso es una muestra, un atisbo de lo que nos espera. Y nosotros vimos en Puerto Rico, como dice uno de los compañeros, que le gusta copiar tanta cosa a lo que hace en el norte. Pues me preocupa la simplificación de que no estamos atando cabos como usted hizo magistralmente, y lo que cogí fue la segunda parte de la conferencia, veré la primera en YouTube, de la simplificación de que esta guerra pues se ha puesto lo bueno y los malos, esto no tiene consecuencias en el mundo, lo que está pasando. Ahora estamos viendo ejercicios de guerra cerca de Taiwán, la posibilidad de que Estados Unidos quiera hacer otro operativo militar más, y el mundo está cambiando y no es a Pepsi, como decía el anuncio. Lo dejo usted, que es el maestro, explicando eso. Muchas gracias. Bueno, pues qué decir, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, ayer hablaba con un amigo periodista que precisamente está al frente de usted, y pues me daba la queja, ¿no? Pero pues, es evidente de que los grandes medios de comunicación corporativos pues, se han movido hacia el entretenimiento. No hay compromiso con la información. O sea, la información, las noticias son entretenimiento, es para entretener a la gente. Pues lamentablemente a mí me causa mucha angustia. A veces, pues, a veces veo las noticias a las 10 de la noche con Marella, que está ahí con mi esposa. Entonces, todavía le gusta verla. Yo trato de no verla, pero realmente es un catálogo de asesinatos a las 10 de la noche. Aquello es una cosa increíble, ¿no? Entonces, ¿qué calidad informativa realmente es un catálogo de asesinatos, ¿no? Eso pues me lo puedes poner, no está mal que me lo informes, pero darle esa prominencia a todos estos asesinatos, y entonces pues es una cosa pues, patética cuando están pasando cosas sustantivas a diario en Puerto Rico, en el Caribe y en otras partes del mundo, ¿no? Eso es lo que puedo decir sobre eso, pero ciertamente sí es algo bastante lamentable, por no decir trágico, aunque ya lo dije. Muy bien, gracias. Aquí en la izquierda. Felicidades por una... Gracias, Ronald. Una conferencia magistral, como tú también eres. Bueno, evidentemente, felicidades también por el uso creativo del unicornio, de la figura del unicornio. ¿Sabe? El unicornio realmente es como una proyección del deseo, realmente. El compañero decía, bueno, se le perdió la paz, pero es que a la paz de Silvio tampoco se le perdió, porque nunca estuvo, siempre fue un anhelo, ¿verdad? La paz de un unicornio azul no existe, ¿no? Un anhelo, un deseo. Y en ese mismo contexto, hablando de la condición geopolítica que realmente ordena la realidad en términos de la competencia por los recursos vitales para proseguir la vida, y esa competencia, ¿no?, que obliga o lleva a un conflicto, pues tenemos unas realidades en el mundo que están surgiendo después de esta multipolaridad naciente hace 20 años. Entre ellas, pues por supuesto, el caso del BRICS y la no hegemonía de China, pero realmente la prominencia de China en el mundo. A eso le falta, quizás, nos consolamos con la cosa de que, bueno, estas son trincheras donde el neoliberalismo, pues bueno, se confronta, ¿no? Realmente, a calzón quitado, BRICS es una alternativa, o cuán alternativa es contra el neoliberalismo en este momento. Realmente
¿tenemos un espacio de esperanza en ese reordenamiento mundial? ¿O todavía nos vamos para la primera parte de tu fatalidad cuando dijiste que las cosas estaban dadas y los dados estaban cargados? Mira, gracias por la pregunta. Déjame ver. Primero, pues yo creo que hay que distinguir los antagonismos que creaban fricción de guerra en la Guerra Fría. Era una fricción antagónica, pero era ante sistemas económicos distintos. Era un país que decía un sistema económico es bueno y el otro país decía otro sistema económico es bueno. Y eran sistemas totalmente distintos. En uno estaba abolida la propiedad privada sobre los medios de producción, en otro pues se resaltaba la posibilidad de mantener privadamente medios de producción. Eso no existe hoy en día. La conflagración entre bloques o entre países es básicamente política, es política, pero económicamente ubicada en el mismo contexto. Son todos capitalistas. Todavía hay gente que no entiende que la Unión Soviética no existe. Todavía hay gente que no lo entiende, que le cuesta, porque obviamente yo puedo entender que fue repetido tantas veces que la gente todavía piensa Rusia, Unión Soviética. Rusia es un país capitalista, punto. Y China tiene pues, una economía social de mercado, un partido comunista que maneja lo político, pero la economía china es una economía abierta, ¿verdad? Una economía internacional, una economía donde pues, la propiedad privada juega un rol minoritario de menos del 50%, pero sigue siendo importante. ¿Hacia dónde va eso? Yo creo que a eso los reclamos son a cambiar el orden establecido en 1945. Yo creo que en los países del mundo, Lula lo decía antes de ayer, Lula lo decía en China antes de ayer, es que ya no estamos dispuestos a seguir órdenes para nuestro propio desarrollo. O sea, el desarrollo de mi país, la necesidad de mi país las dicto yo. Y ese mundo pasó. Ese es el mundo que todavía hay un conglomerado de un liderato europeo y quizás del G7 que obviamente no es que no lo entienden, es que son los principales beneficiados del orden establecido y no lo quieren ceder. Entonces la gran pregunta, yo soy, ¿verdad? El que me conocen de cerca sabe que yo soy, en realidad soy un rabioso, o sea, yo no soy pesimista, soy todo lo contrario, soy una persona muy dada a pensar positivamente sobre el futuro, pero dentro de esta realidad descriptiva, porque es descriptiva y funciona así, ¿qué podemos decir? Hay gente en el realismo político que domina mucho en los Estados Unidos y en el resto del G7, pues ¿qué piensan? Que mientras más armas yo tenga, más paz va a haber. Esa es la mentalidad de mucha gente. Yo no pienso que eso es así, pero hay gente, ¿verdad? Por distintas razones, incluyendo porque hay necesidades de educación, hay necesidades de salud, hay otras necesidades en el mundo más apremiantes que la defensa. Pero hay gente que asegura que simplemente la mejor defensa es tener una buena ofensiva. Entonces, pues habrá su justificación en esa vía y no necesariamente en las doctrinas predominantes, teóricamente, pues la disuasión consiste en tener muchas armas, la disuasión a la guerra. Porque tú no me vas a atacar, pero igualmente estamos en un momento donde las teorías se han comprobado que son muchas falsas. Hay una famosa teoría en el realismo político que dice, que se llama la teoría de la interdependencia económica, que asegura por muchísimas décadas que si dos países o varios países son interdependientes económicamente, nunca se van a atacar. Pues eso se ha demostrado que es falso. Porque ¿cómo Europa ha fomentado una guerra en Ucrania si era interdependiente, totalmente interdependiente de la energía rusa? Es inconcebible. Pues eso derrotó la teoría de la interdependencia económica. La derrotó completamente. Eso no se ha valorado, pero la derrotó, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Pues alguna gente pensará que no, pero yo pienso que sí, y creo que hay que cumplir con la realidad de que la gente entienda de que sí estamos en una época de armamentismo, ¿verdad? Independientemente de lo que vaya a ocurrir. Pueden ocurrir cosas, puede que sí y puede que no, ¿verdad? Como igualmente tampoco quiero dejar claro que cuando yo hablo de la desdolarización no estoy diciendo que todo el mundo vaya mañana para el banco a cambiar sus dólares en lingotes de oro, ¿verdad? No estoy diciendo eso.
porque puede ser que mañana la gente vaya a los bancos, que haga como Charles de Gaulle, ¿no? Y entonces vaya a pedir, en vez de oro, pues pida dólares para comprar entonces oro. No estoy diciendo eso. El dólar va a seguir siendo fuerte. El dólar va a seguir existiendo. Estados Unidos va a seguir existiendo. Lo que estamos hablando es de un debilitamiento de lo que fue Estados Unidos en 1945. ¿Verdad? Eso es lo que estamos hablando. Muy bien. Gracias. Tengo por aquí. Gracias, profesor. Janine Santiago, de la Facultad de Estudios Generales. Volviendo a su pregunta de cómo comienza la charla, ¿verdad? Nuestro unicornio perdido. Mi pregunta va dirigida a no irme desesperanzada después del cuadro, ¿verdad?, que nos ha presentado y del cómo sabemos, ¿verdad?, el control geopolítico que tienen estos países que usted ha mencionado. ¿Cómo nos repensamos desde aquí, desde la universidad, desde Puerto Rico, desde nuestro territorio, ¿verdad?, para poder tener esperanza dentro de estas posibilidades o este escenario que no se ve muy brillante? Yo también soy como usted, ya no puedo ver las noticias por la noche porque no puedo dormir, ¿verdad? A veces uno tiene que tener un poquito de enajenación para poder dormir, pero siempre quiero tener esperanza o buscar soluciones dentro de todo el conocimiento que usted nos ha brindado. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos o dónde podemos comenzar, ¿verdad?, puntos de acción que nos lleve a repensarnos y a redirigirnos a caminos hacia la paz, ¿verdad? En caminos hacia la paz desde la universidad. Gracias. Gracias, Janine. Bien, yo no he contestado y esta es la tercera vez que aluden al unicornio. Así que déjeme mencionar brevemente el tema del unicornio, porque, mire, yo soy como le dije, yo me formé hace 30 años, y los que nos formamos hace 30 años, pues somos muy pragmáticos para los nombres, pero en los últimos años ha habido como unos desarrollos creativos en los nombres de las conferencias. Entonces, yo le pude haber puesto, originalmente, pues que yo le pude haber puesto a la conferencia, sencillamente, pues, reflexiones en torno a la paz desde la geografía. Eso pudo haber sido. ¿No? 2 puntos, geografía y geografía política. Eso pudo haber sido perfectamente. Pero eso yo pensé que era como que muy de los 90, ¿no? Así que busqué algo que fuera intrigante y me parece que se ha logrado, porque realmente mucha gente le ha intrigado eso del tema del unicornio. Y yo creo que Jorge lo resolvió muy bien. Sí, ¿dónde está el unicornio? ¿Dónde fue que se perdió, no? Y en alguna manera, a la pregunta de Janine, pues yo creo que se lograron muchas cosas con la conciencia política sobre la paz en los 80, en los 90. Jorge habló de lo que pasó en Vieques. Yo creo que la gente tiene que pensar en que la paz no va a llegar sola. La paz va a llegar según asumamos conciencia de ella y la reclamemos conjuntamente como eran los 90, como fue en los 80, más en los 80 que en los 90, ya los 90 estaba en declive. Realmente, que fue contundente el movimiento pacifista en distintas vertientes, en distintas maneras. Yo creo que eso hay que retomarlo. Esa agenda hay que retomarla para que los políticos sientan la presión y los armamentistas sientan la presión de que la gente está en desacuerdo con esas políticas y que no somos complacientes. Claro, es como decía la pregunta ahorita, ¿cómo en un mundo de simplificación mediática pues se logra eso? Pues con este tipo de actividad y muchas otras donde se expongan otras visiones que contrarresten esa simplificación y esa manera elusiva de articular estas realidades de los problemas que estamos viviendo. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero nos da tiempo para una sola preguntita más. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Herrera, egresado del recinto de Río Piedras. Mi pregunta está relacionada con uno de los principios fundamentales de la República China, que es la expansión de la ruta de la seda. China, obviamente, pues quiere expandir el alcance de la ruta de la seda para ser más inclusivo. Por el otro lado, Estados Unidos y la guerra de Ucrania parece ser un ejemplo. Quiere reprimir, quiere
evitar el avance de la expansión de la ruta de la seda. Mi pregunta es, ¿no se supone que uno de los principios fundamentales del capitalismo es la expansión del mercado y que tanto China, los BRICS y el mismo Estados Unidos se vean beneficiados por expandir el mercado? ¿Por qué Estados Unidos está empeñado en reprimir el avance de la ruta de la seda si ellos mismos pudieran tomar beneficio de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero pues de alguna manera, pues los Estados Unidos no participan de la ruta de la seda. De hecho, tienen una contestación alternativa, otra forma, ¿verdad? Pues que ese tipo de cosas usualmente está comprobado que históricamente no funcionan. Está como dice el anuncio famoso, está el original y la receta extra crispy, ¿verdad? Entonces, pues esa extra crispy no es en este caso. La ruta de la seda es un proyecto demasiado ambicioso y lo que consiste la lucha en la hegemonía, aparte del resurgimiento y el posicionamiento de los países emergentes, es realmente lo que decía Mackinder, porque el potencial de desarrollo y de crecimiento económico del corazón central del pivote es espectacular. O sea, activar rutas comerciales, ya no con camellos, porque eso funcionó hace 1500 años, 2000 años atrás, funcionó perfectamente y creó grandes riquezas cuando China exportaba hacia Europa muy cotizadamente la porcelana, la seda y otros productos. Pues ahora se trata de un planteamiento viejo, nuevo, pero con trenes de alta velocidad, con carreteras, con puertos e incluso con otras formas de comunicación intangibles, como lo es la tecnología 5G, que China sabemos que es muy avanzada en eso, 6G, la China tiene ya 6G, ¿verdad? Que Lula fue a llevarse 5G y 6G, ¿verdad? Para Brasil. Realmente eso es uno de los grandes contratos que hacen. Pero uno de los grandes aspectos de la ruta de la seda es la ruta de la seda digital. Es un proyecto complejo que ciertamente, fíjese usted que ahora está dirigido por América Latina. El nuevo Banco de Desarrollo del BRICS lo dirige Dilma Rousseff desde América Latina, que está en Shanghái ahora. Así que es todo una nueva dinámica que no se veía en el viejo orden, con el Banco Mundial ni el Fondo Monetario. Son entidades muy cerradas en ellos mismos y que le han cerrado históricamente el paso al sur global. En este caso no, en este caso ya de inicio hay una apertura interesante que seduce a muchos países, que es lo que está seduciendo a muchos países en la lista de espera. Ya yo digo que pronto el BRICS se llamará BRICS Plus, ¿verdad? Porque ya no va a haber letras para nombrarlo, porque va a haber muchísimas letras ahí que van a poner que ponerle. Así que racionalmente lo conveniente sería que Estados Unidos pues diga, pues voy a participar, dame un espacio también ahí, que sería algo extraordinario para el mundo entero, yo creo, pero ¿verdad? Las cosas no parecen ser así todavía. Muy bien, gracias. Con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Pasamos ahora a la clausura de actividad. Gracias. Bueno, pues ya aquí nos vamos, pero habíamos anotado hace un ratito personas saludando a Carlos Severino por medio de que estaban viendo la conferencia por YouTube. El compañero profesor Antonio Gastambide desde el inicio dijo presente y que excelente, que muchas felicitaciones. Paulo Roberto Fitz desde Porto Alegre, Brasil, excelente. Ali Morales dando las gracias. Otra persona de Brasil también, no recuerdo ahora su nombre, escribieron como 2 oraciones que obviamente no puedo repetir, pero mi conocimiento del lenguaje no da para eso, pero obviamente son gente que te conoce, están diciendo que cuánta alegría verte en esta conferencia y que bienvenida a la actividad. Y entonces finalmente Ramón Sepúlveda, excelente ponencia del maestro y gran ser humano Carlos Severino. Así que me parece excelente para terminar con esto.
Y bueno, pues yo le doy las gracias por haberse quedado todo este rato y nuevamente las gracias a Carlos Severino y a los compañeros, compañeras universitarios y universitarias todos. Qué bueno verlos aquí y bueno, espero que sea hasta la próxima. Muchas gracias. Las gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, entonces...